Estamos en la reserva de Peñuelas, acá en Placilla. Aquí se han hecho muchos videos de influencers en los que vienen a acampar, sienten ruidos, sienten balazos, sienten batallas. Entonces vinimos, pensamos que iba a tener que caminar mucho más adentro para empezar a sentir cuando ya hay energías de espíritus, pero no, están como bien a la entrada de acá. Y acá a mi espalda se ve que hay una población incluso, y estamos como encima de algo importante a nivel de espíritus, no espiritual, de espíritus, porque me mareo y eso es acá. Y yo quiero conectar con los espíritus que están en el corazón. Máximo, cuéntanos, ¿qué es lo que pasó acá? Un día 28 de agosto de 1891 ocurre una de las últimas batallas ocurridas en la Guerra Civil. Batalla de Placilla fue una de las batallas descendientes de la batalla de Concón, que probablemente sea algo famosa entre los historiadores. En esta batalla fue una de las más sangrientas durante esta guerra, debido a que habían refuerzos sobre el ejército era todavía fiel al presidente José Manuel Balmaceda. Que en esta batalla, como es en la guerra, se enfrentan los ejércitos de los congresistas con los todavía fieles a Balmaceda. En esta batalla ocurre a las orillas del Cerro Granada. Corríjanme si es que estoy mal en algunos datos. Cerca de las 7 de la mañana llegan los soldados que iban hacia Valparaíso sobre los soldados congresistas. Debido a la batalla de Concón, los que todavía eran fieles a Balmaceda están muy bien parados en Viña del Mar. Entonces, los que son todavía del Congreso quieren ir por el sur, ir a atacar directamente a Valparaíso, pero estos son sorprendidos por la artillería de Balmaceda. Los congresistas responden también a artillería y así es como empieza esta gran batalla. Durante la batalla, al finalizar la batalla, entre los balmacedistas hay más de 3.500 entre muertos y heridos, mientras que los congresistas solamente 2.000. Los congresistas son victoriosos durante esta batalla y permiten el paso a Valparaíso. Después de esta batalla se ocurre la toma de Valparaíso y así finaliza esta guerra civil después del suicidio de Balmaceda. Vinimos aquí también a Placilla debido a que estamos cerca de del escenario donde ocurrió esta guerra. Contextualizar lo que pasaba en este periodo. En esta guerra, la guerra civil ocurrió debido a que Balmaceda quería hacer algunos cambios. Él quería usar las riquezas que daba la naturaleza, como el salitre, después de la ya recién ocurrida Guerra del Pacífico, para usarlas para el desarrollo del país, ya que Balmaceda quería hacer una modernización. Balmaceda permitió con estas riquezas hacer la construcción de caminos, ferrocarriles, colegios y liceos. Pero ¿qué pasa? Hubo también opositores, gente mayormente de los congresos, de la otra parte del gobierno, que estaba en desacuerdo con esta idea y llamaban a Balmaceda como alguien autoritario. También sobre algunos rechazos sobre el congreso al proyecto de Balmaceda cierra el Congreso. Entonces ahí quedaría algunos comparaban como dictador. Entonces ahí es cuando el país se separa. Los congresistas huyen al norte y allá en el norte hacen su propia junta de gobierno y se apoderan de las provincias que hay en ese tiempo salitreras. En cambio, Balmaceda se queda con el centro y el sur, donde es acusado por la toma de diarios y también arresto a opositores. Después de las batallas ya mencionadas antes, como Concón y algunas en el norte también, se realiza el desembarco en Quintero. De Quintero parten a Concón, donde O'Higgins y el buque, la fragata Esmeralda, hacen un bombardeo en Concón, donde los congresistas resultan victoriosos. Los balmacedistas quedan entre Viña y Valparaíso.
Y ahí es donde los congresistas deciden ir a atacar a Valparaíso, ya que debido a que en Viña estaban muy bien parados los balmacedistas. Y como ellos querían ir a atacar a Valparaíso, los balmacedistas ya estaban dispersados y listos para hacer el ataque con artillería. Y ahí es donde ocurre la batalla de Placilla, una de las últimas y una de las más sangrientas durante la batalla, ocasionando las bajas del 30% de las fuerzas balmacedistas, en cambio con las congresistas solamente 20.000. Y finaliza la guerra civil de 1891 con más de 10.000 muertes. 10.000 muertes, y ni siquiera contra otra nación, sino propias del país por como desacuerdos entre la gente del gobierno. Y morirían incluso soldados que ya eran veteranos de la guerra del Pacífico y ni siquiera peleando contra otra nación, sino entre ellos mismos. Y eso es lo más triste. Ahora que ya está contextualizado el tema, vamos a canalizar, pero no voy a canalizar desde los espíritus pegados acá, que están como en un bucle, donde todos los días despiertan o todos los días comienzan a vivir el día en que pelearon y murieron y se quedaron pegados acá, porque como que ellos no despertaron, no se dieron cuenta que fallecieron en realidad. Vamos a conectar con lo que conecta en mi corazón, con los espíritus ya de un nivel más alto de vibración. Primero vamos a preguntar por qué se quedaron pegados acá. A ver quién está acá. Siempre hablo con espíritus de abuelos, eso quiero que queden claros. Siempre los espíritus que hablan conmigo son abuelos o niños, por lo general, de ese tipo de vibración. Para que alguien más joven o que esté en la transición entre la niñez y la vejez hable en mi corazón, tiene que haber sido alguien muy elevado vibracionalmente. Acá está el espíritu del viento, del abuelo viento también, tiene mucho que contar. Está el espíritu del bosque, también tiene mucho que contar. Así que con ellos vamos a hablar y con los abuelos. Está el espíritu de los pájaros, eso es muy importante, ¿ya? Dice que hay un gran dolor aquí en esta fracción de tierra, dice. Hay un gran dolor que quedó impregnado en la tierra. Es como el dolor de injusticia. Se siente mucho y ellos todos los días lo atraviesan como bayonetas, los atraviesan como de frente y hacia acá, y se siente ese dolor, y ese mismo dolor se siente en el suelo, en la tierra, está impregnado como en todos los árboles, está impregnado ese dolor. Es como morir sin justificación o morir por cuidar los bienes de otros. Como que siento que muchos de los que pelearon aquí estaban defendiendo intereses que eran ajenos y lo hacían por amor a la patria. Ellos murieron así, pero con ese dolor de darse cuenta de que el costo de la vida no era necesario para fallecer de la forma que fallecieron. Siento que me cuentan que fallecieron desangrados, lentos, muertes lentas, dolorosas, en el cual se quedaron dormidos y no se dieron cuenta que fallecieron porque estaban esperando que llegaran a rescatarlos, que los llegaran a buscar, porque era como muy grande esto. Y ellos siguen cuidando todos los días el bosque. Ahora ya no es que estén cuidando la patria, como que ya eso hasta se les olvidó. Cuidan el bosque. Sienten que esto hay que cuidarlo y todos los días despiertan en la noche. En el día duermen y despiertan en la noche y se levantan en armas y empiezan a barrer el bosque. Y barren el bosque. Y reviven todo otra vez. Y otra vez. Y otra vez.
son espíritus que están sufriendo muchísimo. Dice el espíritu del bosque que hay muchas bayonetas, puede ser la palabra, enterradas, mucho vestigio de eso. Y que por más que la tierra los ha intentado tapar, hay gente que los viene a buscar y los viene a remover. Dice que la única manera de que esto empiece a levantar la vibración es dejándolo en la tierra, que la madre tierra lo absorba. Dice que como han pasado 100 años, pero es más o menos alrededor de 300 años lo que la madre tierra se demora en elevar la vibración. Y estos espíritus se dan cuenta de que eso ya pasó. Pero resulta que la gente que entra aquí está el mismo sentimiento, no ha cambiado en todos estos años de los puntos de vista, desde las luchas. Es como que no hemos cambiado nada, seguimos en el mismo pensamiento muy retrógrado. Entonces, la gente entra con este pensamiento acá en cuanto a la política y que es el mismo pensamiento y ellos logran sentir lo que vibramos en ese sentido. Entonces como que ellos siguen en la misma parada, como que están en un bucle sin fin. Dice que es como explicarle y que no se necesita un gran chamán, dice que solo se necesita explicar que eso terminó, que esa guerra terminó, que la batalla terminó y que cada persona que entre sienta en el corazón algo, sienta la sabiduría para decirle: déjame pasar, yo estoy aquí, la batalla terminó, ya puedes descansar, soldado, ya puedes descansar. Dice que no se ha hecho como una cosa ceremoniosa de parte del ejército o de parte del Estado, donde se haga acá, en el bosque, una ceremonia donde se les anuncie que la batalla terminó, donde se les reconozca el esfuerzo dado por la patria de ambos lados. Entonces, siempre son importantes. Mira el árbol, ¿lo viste? Que me movió la rama así. Siempre es importante las ceremonias. Pasa que el árbol me estaba asentando, fue muy claro. Son muy importantes las ceremonias cuando los espíritus ya se quedaron pegados, porque ellos pueden ver y pueden decir: ah, ya terminó, nos vamos a casa. Y pum. Y en ese pensar que se van a casa, se van a donde verdad tienen que volver, que es a la fuente o al centro de la madre tierra, según donde quieran volver. Porque a diferencia de las que creen las personas que todos nos vamos a una misma parte, no es así. Cuando fallecemos decidimos dónde nos queremos ir. Todo depende del nivel de conciencia con el que moriste, en lo que tú creías. Pasas al otro lado y con ese nivel de conciencia te vas donde tú quieres. Ya una vez estando arriba te das cuenta que era una estupidez esto de que te ibas a ir al paraíso o te ibas a volver a reencarnar y cosas así, que la reencarnación sí existe si tú pasas al otro lado queriendo volver a reencarnar. Y creo que eso los pueblos nativos los pueblos originarios lo tenían muy claro, que se querían ir, quedarse aquí, volverse parte del árbol, parte de la tierra, parte del agua, etcétera, parte del oxígeno, guardián del bosque, o simplemente volver. Algunos vuelven como a estrellas, a planetas, constelaciones, a la fuente, etcétera. Eso es lo que me está diciendo el bosque. Siempre es necesario hacer ceremonia. Por ahora, si tú quieres aportar un grano de arena, apórtalo desde esa manera. Explícales que la batalla terminó. Explícale que todo está bien. La gente entra y pasando justo aquí, estamos como pasadito una plaza, pasadito como un cementerio de mascotas, ya empieza la energía, ya están ellos acá, son muchos los que están acá y todavía van sigilosos, agachaditos,
poniéndose detrás de los troncos, siguen agachados y van hacia allá, como hacia el mar. Así van. Así que no voy a conectar con la pena de ellos porque eso ya sería demasiado. Porque están tristes igual. Están tristes por tener que combatir como prácticamente obligados. Eso. Sí, también recordar que mayormente estas historias que pueden parecer tristes y más tristes son que no puedan ser recordadas porque muchos de ellos tenían familias, tenían sueños, que tenían planes a futuro para vivir sus vidas como gente normal y fueron obligados para servir a una patria que mayormente ni siquiera eran patria, eran intereses, cosas que querían hacer otras personas, gente ajena, gente, no sé, puede ser gente del gobierno de ese entonces, congresista, sin importar balmacedista, consejeristas, sin importar tu ideología, nada. Siguen siendo vidas y no tendría, es triste que incluso puedan ser jóvenes, con mucho futuro por delante o incluso gente más de edad, viejos que no pudieron tener su descanso y tuvieron que luchar por otra gente con simplemente tener algo de poder político, puedan hacer lo que quieran y jugar con la vida de los demás, y eso es triste. Entonces por eso hay que tener eso en conciencia para que cosas así igual de horrorosas no puedan volver a ocurrir, como en otras zonas, Medio Oriente, hacia Europa, que esto sí puede que siga ocurriendo. Y entonces por eso que hay que tener conciencia de eso para que cosas así no puedan seguir ocurriendo.